Por más misteriosa que se pone la historia de One Piece, hasta el momento solamente hemos visitado el espacio una vez, a lo largo de la mini historia del gran viaje espacial de Enel. Las ruinas de Birka en la luna, hogar de las tribus de humanos alados que en el presente habitan en islas del cielo, y posiblemente otras regiones del mundo, es una de las más interesantes de toda la obra y nos habla de un pasado tecnológicamente avanzado, mucho antes quizá del siglo vacío. Aunque los murales de la historia de esta civilización son muy interesantes, también hay mucho que las ruinas mismas nos pueden contar sobre esta ciudad lunar. En este video voy a analizar con todo el detalle que me es posible la arquitectura de Birka, para entender qué clase de secretos esconde, y por qué no, también haré un análisis de los murales que nos dejaron. Voy a tener que hablar de temas recientes del manga para que la discusión esté completa, así que este video contendrá spoilers para quienes no van al corriente con la historia. Vamos a comenzar. Luego de derrotar a los piratas espaciales, Enel encuentra una cueva dentro de un cráter, y ahí yacía la antigua ciudad lunar, Birka. Sin saberlo, él simplemente hace lo que siempre suele hacer, electrificar toda el área. Pero para su sorpresa, esto ocasiona un efecto positivo. La energía comienza a circular por todas partes, acumulándose en objetos esféricos que parecen estar hechos de vidrio y difundiéndose por conductos hacia distintas partes de la ciudad, iluminando el área, pero también activando una gran cantidad de autómatas que se encontraban apagados por quién sabe cuántos siglos. Es a partir de esto que Enel queda satisfecho, con su nuevo hogar y una gran cantidad de sirvientes agradecidos. Uno puede preguntarse de dónde obtenía la electricidad la ciudad en su época de prosperidad. Una idea sería que obviamente Birka dependía del usuario de la Goro Goro no Mi, pero un análisis de la estructura del sitio sugiere otra cosa. Verán, en las vistas panorámicas de Birka podemos ver que en múltiples edificios hay una especie de estructura circular, que de hecho se parece en cierta forma al símbolo del Mitsudomoe, o arreglo de 3 comas que Enel porta en sus tambores. Podríamos creer que estas estructuras son tan solo ornamentaciones, típicas de la arquitectura de la ciudad, pero muy probablemente no lo son. En cambio, creo que lo que estamos viendo son generadores eléctricos, artefactos capaces de convertir energía mecánica en corriente eléctrica y que en el mundo real son utilizados en plantas generadoras para convertir muchos tipos de energía, desde hidráulica, geotérmica e incluso nuclear. Dicho de forma extremadamente simplificada, para generar electricidad a partir de otras fuentes de energía, se necesita que estas fuentes hagan girar generadores magnéticos. Al hacer girar un campo magnético se produce una diferencia de potencial, comúnmente llamada voltaje, y así cualquier tipo de energía puede darnos electricidad. Los generadores de electricidad, por lo tanto, necesitan de una pieza magnética que esté girando para producir la energía, siendo uno de los más simples el disco de Faraday, inventado por el físico del mismo nombre en el año 1831. ¿Cómo podemos saber que las estructuras circulares de Birka son generadores eléctricos? Bueno, en esta parte de la imagen del final de la mini historia, noten cómo parece que algunos cables conductores salen de una torre con una de estas estructuras. Es muy probable que la electricidad se generara en la torre y luego fuera transportada a través de dichos cables. Toda esta discusión es muy importante porque, como podemos notar, los generadores eléctricos están por toda la ciudad, lo que significa que en vez de una planta eléctrica en particular, la gente de Birka tenía pequeños generadores en todas partes. Aún así podemos darnos cuenta que la electricidad se almacenaba y se redirigía a través de enormes esferas circulares, que sirven probablemente como baterías en donde se acumula la energía generada. Si Birka producía su electricidad a través de generadores, eso quiere decir que entonces no dependían en lo absoluto del usuario de la Goro Goro no Mi, y en vez de eso, ellos aprendieron a producir su propia electricidad por otros métodos. Una posibilidad es que usaran directamente energía mecánica. En el mundo de One Piece hay gente muy poderosa, y podría usarse su fuerza como fuente para producir electricidad. Quienes hayan visto el anime Doctor Stone podrán saber cómo es que eso funciona. Eso explicaría por qué parece que había generadores por todas partes. Otra opción de fuente podría venir de la energía geotérmica, si es que la luna en el mundo de One Piece permite tal cosa. Birka está ubicada en una cueva, en un cráter. Quizá la gente de ese entonces encontró que vivir de esa manera era útil, pues le daba acceso más sencillo a la energía térmica del interior del satélite. Sin embargo, me inclino más a pensar que la fuente de energía de la luna venía del trabajo mecánico de los individuos más poderosos que habitaban en la ciudad.
Dicho eso, se presenta una teoría interesante. Si la electricidad costaba tanto trabajo para ser obtenida, entonces este recurso sería muy valorado por los habitantes de Birka. Así que, si consideramos la teoría de que las frutas del diablo provienen del anhelo y la imaginación humana, entonces alguien que fuera capaz de producir cantidades enormes de electricidad sería visto como un dios, un ser ideal. En el presente, Enel es usuario de esa fruta, y su nombre pronunciado en japonés, Eneru, es un juego de palabras de energy, energía en español. Es posible que por lo tanto, Enel se considerara un dios porque el portador de la Goro Goro no Mi, fruta creada a partir del anhelo de los habitantes de la antigua Birka, tiene en sus manos la capacidad de proveer de energía casi ilimitada a su ciudad, sin necesidad de un trabajo extenuante. Eso a su vez sugiere que la isla del cielo, Birka, usaba la electricidad de forma cotidiana y quizá era una ciudad bastante más avanzada que Skypiea. Desgraciadamente, nunca vimos esa ciudad, pues Enel la destruyó. ¿Cómo se relacionaría esto al reino antiguo y a su energía misteriosa? Bueno, como dije antes, es probable que a la gente de la luna les costara mucho trabajo producir electricidad, pues era necesaria una poderosa mano de obra. Creo que a diferencia del reino antiguo, Birka no sabía usar la llamada energía circular, pero soñaba con la existencia de una fuente ilimitada de energía. Curiosamente, uno de los murales de Birka muestra lo que podríamos pensar que es una de estas baterías esféricas, y la electricidad dentro de ella era representada con espirales. Así que quizá lo que logró el reino antiguo fue aprovechar una fuente de energía universal, ilimitada, que pudiera a su vez generar electricidad. Esto significa que el reino antiguo era mucho más avanzado incluso que la misma Birka. Otro de los elementos distintivos de Birka está en algunos patrones en los edificios, notablemente la alternancia entre círculos y cruces, que podríamos leer como la palabra ox, repetida muchas veces. Este patrón es muy común en las imágenes que vemos e incluso podemos apreciar que en el centro de los círculos se solían poner ventanas. ¿Tendrá esto algún significado especial? En otros videos he analizado la importancia que podría tener para One Piece la figura del buey, ox en inglés, en relación con temas tan importantes como Imu y el siglo vacío. No voy a ahondar en ese tema por ahora, pero sí que quiero establecer algunas conexiones que quizás son significativas. Existe un barco de guerra legendario llamado Oxloids, cuya campana, Oxbell, es tocada 8 veces para despedir el año anterior y 8 para dar la bienvenida al año nuevo. No sabemos nada de este barco, pero quizás esté relacionado de alguna manera o tome inspiración de alguna creencia de Birka. Quizá una revelación interesante es que un patrón muy similar podemos verlo en el castillo Pangea, y en concreto en la habitación de autoridad del Gorosei. No es muy frecuente verlo, porque en la mayoría de las escenas donde vemos este sitio no se enfoca lo más alto del techo, pero sí que podemos apreciarlo durante el capítulo 233 del manga, justo donde el Gorosei debuta en la historia. Aunque no es en sí un patrón de círculos y cruces, es uno de rombos y cruces, muy similar y que también podría leerse como repeticiones de la palabra ox. ¿Es probable que el castillo Pangea tuviera alguna relación con Birka? Yo diría que sí. En el pasado distante la gente de la luna bajó a la Tierra por falta de recursos, y aunque sabemos que fundaron algunas ciudades como las Islas del Cielo, Birka y Skypiea, así como Shandor en el Mar Azul, no nos consta que estas fueran sus únicas localizaciones. Tampoco sabemos con qué civilizaciones pudieron haber interactuado e influenciado tanto tecnológica como culturalmente. La presencia de este patrón podría sugerir que los que construyeron Mar y Yoa tuvieron al menos inspiración en la cultura de la luna, al menos de forma indirecta. Más aún, el revolucionario Dragon portaba una banda en la pierna con un grabado muy similar, el cual posteriormente se tatuó en la cara. Para hacer algo que decidió llevar en el rostro debe poseer un significado muy especial. ¿Tendrá Dragon conocimiento de Birka? Más aún, si nos enfocamos en el tema de Dragon, otro patrón de la arquitectura de Birka son estos triángulos en línea que asemejan como a colmillos. Tanto la bandera de los luchadores de la libertad, organización que eventualmente se convirtió en el ejército revolucionario, como el emblema que usan más recientemente, poseen algo similar. Esto incrementa la posibilidad de que la inspiración de Dragon tenga alguna conexión con Birka. Ahora vamos a los murales, y antes de hablar en sí de su contenido quiero detenerme a preguntar, ¿cómo es que una civilización que podía utilizar la electricidad y crear autómatas registraba su historia en murales? Esto me ha llevado a pensar que tal vez Birka no fue fundada por la gente alada, sino que fue una ciudad ya abandonada, redescubierta por ellos.
muy al estilo de lo que sucedió con Enel en su mini historia. Si la forma de producir la electricidad era por fuerza mecánica, tiene sentido que la gente alada eventualmente aprendiera a accionar los mecanismos de esta ciudad y se quedaran a vivir ahí, haciendo uso de la tecnología que encontraron, pero no precisamente que inventaron. De esa forma tenemos una civilización que, aunque a primera vista parece muy avanzada, también tiene costumbres muy primitivas, y eso explicaría además el por qué ciudades como Shandora no tenían tecnología avanzada, porque la gente de Birka simplemente no sabía cómo construir esos generadores, solo sabían accionarlos. Ahora sí, vamos al contenido de los murales. El primero nos muestra la coexistencia de 3 subtipos de seres alados, cada uno con indumentaria diferente y con rasgos ligeramente distintos que nos recuerdan tanto a la tribu Shandia, a la gente de la isla del cielo Birka y de Skypia. Vemos lo que parece el proceso de reparación o creación de un autómata dentro de lo que podríamos pensar que es una nave espacial. Fuera de la nave tenemos a un personaje que no se alcanza a ver bien y que quizá es un autómata. Sin embargo, una inspección detallada nos hace ver que este individuo, aunque de una apariencia similar, no tiene el bigote característico de los autómatas. Es posible que lo que vemos aquí sea un intercambio cultural entre gente de la Luna, quizá de la Tierra también, que se visitaban e intercambiaban materiales. Pero también existe la posibilidad de que en la Luna hubiera diferentes ciudades o incluso que estemos viendo una visita a otro planeta del sistema solar. El mural más interesante es el segundo, que tiene un montón de elementos. El más notorio es otra estructura parecida a una nave, visiblemente distinta de la primera, en la que vemos a los autómatas tristes despedirse de sus creadores, pues estos tienen que ir al mar azul en busca de recursos. Su manera de transportarse es a través de globos, muy al estilo de lo que usaron los autómatas del Dr. Tsukimi previamente en la mini historia para ir a la Luna. Esto nos sugiere que en el mundo de One Piece, la distancia entre la Luna y la Tierra no es tanta como en el mundo real, pero también podemos pensar que si lo que vemos es una nave, los globos son simplemente una forma de descender a la superficie luego de haber aterrizado en la Tierra. Los 3 elementos que vemos aquí han sido comparados con las 3 armas ancestrales. Las bestias marinas correspondiendo a Poseidón, Plutón sería lo que parece un barco con ojos, que a la vez sugiere que dicho barco tiene capacidad de razonamiento, y otra estructura arriba con una llama al centro que podría ser Urano y a la vez es un buen candidato para ser el arma que destruyó el reino de Lulusia. Además, tenemos un ojo bastante curioso que parece estar supervisando toda la operación. Una pregunta lógica sería, si la gente de la Luna bajó a la Tierra y abandonó Birka, ¿quién dibujó entonces este mural detallando todos esos elementos? Es posible que si no fue nadie de la gente alada quien lo hizo, fueran los autómatas. Eso tal vez explicaría de una forma alternativa por qué la historia quedó en forma de murales, no precisamente porque la gente de Birka fuera primitiva, sino porque los autómatas lo hicieron como una especie de homenaje. Por otro lado, si consideramos que estamos viendo las armas ancestrales aquí, eso implicaría que Urano, Plutón y Poseidón tienen una antigüedad mucho mayor que 900 años. Shandora se fundó hace 1100 y por lo tanto es probable que incluso durante el siglo vacío, estas armas ya fueran consideradas ancestrales. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Y si te quedaste con ganas de más análisis sobre la mini historia de Enel, te dejaré en la descripción enlaces a otros videos en donde abordo otros aspectos de ella, tales como la existencia de los piratas espaciales, así como un análisis más detallado de los murales de Birka. Como siempre, déjame tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. A continuación quiero agradecer enormemente a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25, Yoyo, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep 06, Bolas 24, Yof Kun, Esculapio, Andrés Miñán, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Sarmi, Hanahana Nomi, Soy Dani Barrios, Agustín Brian Kirsingen, Regube2, Seji, Eduardo RS, Maineragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, González de Mario, Lucas Núñez, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, José Alarcón, Osef de Yolide, Gonslip, Jack de Pájaro, Jack Gamer, Félix Ale, M. Lamentes, Sara Aguilar, Federico Juárez, Mr. Don Luffy, Malojo, Enrique Molina, PX Flampe, Miguel Cuda, César Omar, Vaca Banana, Fran 98, Sincro GR, Día de Pesca Sur, Fiorella Paulini, Jo Manuel Humano, Fede González y Juan Carlos. Si quieres ser parte de los miembros, aparecer en los agradecimientos al final y tener acceso anticipado a todos mis videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.